Bien, bueno, pues aquí vamos a revisar un ejercicio de regresión lineal múltiple. Para este caso, bueno, tengo dos variables independientes, recordando que la regresión múltiple me sirve para poder encontrar la relación que existe entre dos o más variables independientes con una variable que justamente depende de ellas. Entonces, bueno, la fórmula que voy a emplear va a ser la siguiente. Va a ser, para encontrar la fórmula de la y, va a ser igual a la x' por la x a la menos uno por x' por y. Y entonces vamos con esta parte x' por x. Esa x' va a ser los datos que tengo en las dos x entradas. Recordando que primero tengo que poner aquí uno porque ese uno corresponde a cada uno de los datos. Son 5 datos, 4 5 6 y 7. Luego pongo los datos que tengo en x1, que es 12 10 12 11 12 10 y 11. Luego los datos de x2, que es 10 8 8 8 10 9 9. Este sería mi x', que le voy a multiplicar por x. X va a ser lo mismo, pero con acomodo en horizontal. Este es en vertical. Entonces empezaría con los unos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego los valores de x1, que es 12 10 12 11 12 10 y 11. Y los valores de x2, 10 8 8 8 10 9 y 9. Entonces vamos a hacer esta operación y vamos a tener, vamos, para poder hacerla, bueno, vamos a poner columna uno, columna 2, columna 3. Y estos, cada uno de estos elementos se va a multiplicar por la fila uno, la 2 y la 3. Entonces, primero lo que voy a hacer es multiplicar todos los de la columna uno por todos los de la fila uno y sumarlos. Es decir, uno por uno, más uno por uno, más uno por uno, y así cada dato. Entonces, aquí voy a tener aquí un 7 empezando. Luego voy por columna uno por los de la fila 2, que sería uno por 12 más uno por 10 más uno por 12 más uno por 11 más uno por 12 más uno por 10 más uno por 11. Y bueno, esa suma ya la tengo y va a ser de 78. Luego voy a hacer lo mismo con columna uno por fila 3, que sería 10 más 8 más 8 más 8 más 10 más 9 más 9. Y esa suma me da 62. Luego voy con columna 2 por fila uno. Como nos damos cuenta que también son todos unos estos, entonces voy a sumar estos directamente, lo cual también me va a dar un 78. Siguiente, columna 2 por fila 2, que sería 12 por 12, más 10 por 10, más 12 por 12, más 11 por 11, más 12 por 12, más 10 por 10, más 11 por 11. Y esto me da 874. El siguiente va a ser columna 2 por fila uno, o sea, 12 por 10, más 10 por 8, más 12 por 8, más 11 por 8, más 12 por 10, más 10 por 9, más 11 por 9. Y eso me va a dar un total de 693. Ya acabé con la columna 2, voy con la columna 3 por fila uno, lo cual me va a dar un valor de 62, la suma de todas las multiplicaciones. Luego columna 3 por fila 2, que también me va a dar 693. Y por último, columna 3 por fila 3, que me va a dar un valor de 554. Pero todo esto, que fue la multiplicación de x' por x, lo tengo que elevar a la menos uno. Entonces, ese a la menos uno, o voy a sacar su inversa, pues, lo puedo hacer mediante el método de Gauss-Jordan, empleando la matriz unitaria, la diagonal unitaria, perdón. Diagonal unitaria, los demás los pongo en cero, y vamos a hacer que esto de aquí pase a este lado. Empiezo con la fila uno, tengo que empezar siempre con ese primer elemento, volviéndolo uno. Para eso voy a ponerle que la fila uno va a ser igual a lo que hay en la fila uno entre 7. Aquí es recomendable que para que sea preciso esto y el valor que obtengamos sea
sea el que queremos para la regresión, lo trabajemos en fracciones para que no queden decimales sin atender, sin considerar. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Bueno, 7 entre 7 pues nos da 1. Aquí no hay problema. 78 entre 7 vamos a ponerlo en fracción. 78 séptimos. Luego, 62 entre 7 igual en fracción. 62 séptimos. Continuamos con la separación. 1 entre 7 un séptimo. 0 entre 7 me va a dar 0. Lo mismo que aquí, 0 y 0. Esto, a la fila 2 y fila 3 no le hicimos nada. Entonces la anotamos tal cual está. 78 874 693 de este lado 010 y con fila 3 tengo 62 693 554 y de este lado 001. Ahora voy a convertir los números que están abajo del uno que acabo de hacer en ceros. Es decir, este es 78 y este es 62. Para eso me voy a apoyar de este uno que acabo de obtener. Entonces, para este va a ser la fila 2 igual a menos 78 por lo que hay en la fila uno más la fila 2. Y para la fila 3 voy a obtener la siguiente ecuación. F3 va a ser igual a menos 62 por fila uno más lo que hay en la fila 3. Vamos a hacer cada uno de estos valores y vamos a ver cómo nos queda. Voy a escribir aquí, voy a, aquí a continuar con mi matriz, cómo va quedando. Entonces, como a la fila uno no le hice nada, la voy a pasar tal cual. 1, 78 séptimos. Luego 62 séptimos. Un séptimo, 0 y 0. Luego aquí tengo para el primer valor de fila 2 con esta fórmula, sería así. Sería menos 78 por fila uno que vale 1 en esta columna, más fila 2 que es otra vez el 78 que aquí tengo. Y esto me va a dar 0. Entonces aquí pongo el primer 0. Voy con el segundo valor y tengo lo siguiente, menos 78 por fila uno que equivale a 78 séptimos, más fila 2 que vale 874. Aquí es recomendable que lo hagan con una calculadora y que les dé el resultado en fracciones para que no se tarden en hacer la operación. Entonces, para esto yo voy a poner mi operación, sería menos 78 por 78 séptimos más 874. Es una calculadora y esto me sale 34 séptimos. Me da un resultado de 34 séptimos. 34 séptimos. Entonces lo pongo aquí. 34 séptimos. Luego el siguiente, tengo menos 78 por F1 que equivale a 62 séptimos más F2 que vale 693. Y esto va a ser igual voy a hacerlo aquí en mi calculadora, menos 78 por 62 séptimos más 693 y esto me da un valor de 15 séptimos. 15 séptimos, también lo anotamos aquí, 15 séptimos. El siguiente sería menos 78 por lo que tengo en F1, que aquí es un séptimo más F2, que tengo un cero. Y entonces aquí evidentemente esto me va a dar menos 78 séptimos. Entonces pongo menos 78 séptimos.
¿Está? Luego el siguiente sería menos 78 por F1 que vale aquí 0, más F2 que vale 1, entonces aquí me va a quedar 1. Y el último, menos 78 por 0, más 0, entonces me va a quedar 0. Ya acabé con F2. Voy con las de F3. Son de F2. Y para las de F3 voy a tener esta fórmula, que sería menos 62. Bueno, empiezo con el primero. Por F1, que es 1, menos 62 más 62. Bueno, aquí ya veo que me va a dar 0. El siguiente será menos 62 por F1, que aquí vale 78 séptimos. Entonces, por 78 séptimos, más F3, que vale 693. Y esto vamos a ver qué valor me da. Nuevamente lo voy a hacer en la calculadora para poder ver el valor. Entonces sería menos 62 por 78 séptimos y el resultado más 693. Y esto me da 15 séptimos. Entonces, es igual a 15 séptimos. Lo pongo aquí también, 15 séptimos. El siguiente, bueno, voy a dejar de anotarlos para poder hacerlo un poco más rápido esto, pero ya vieron cómo es el procedimiento. Bueno, entonces continuamos con el siguiente, que sería F3 igual a menos 62 por F1, que es 62 séptimos. Entonces quedaría menos 62 por 62 séptimos. Y luego eso más F3, que aquí vale 554. Y bueno, eso con mi calculadora me está dando un valor de 34 séptimos, el cual voy a anotar aquí, 34 séptimos. Ahora voy a este lado, tengo menos 62 por F1, o sea, menos 62 por un séptimo, porque es lo que tengo aquí, es menos 62 por un séptimo, y esto más F3, pero en F3 tengo 0. Entonces eso me da, bueno, evidentemente aquí me va a dar menos 62 séptimos. Entonces pongo menos 62 séptimos, ¿está? Y luego tengo menos 62 por F1, que es menos 62 por 0, 0, más F3, que vale 0, 0. Y el último, menos 62 por 0, 0, más F3, que vale 1, 1. Ya llegué allí. Ahora voy a hacer este otro número, lo tengo que convertir 0. Como es la F2, entonces pongo que la F2 va a ser igual a lo que hay en F2 entre 34 séptimos. Y vamos a ver cómo nos resulta ahí. Bueno, la fila 1 y la 3 no las modifiqué, entonces los puedo montar tal cual las tengo. 1, 78 séptimos, 62 séptimos, separación, un séptimo, 0 y 0. Aquí en la F3 tampoco la modifiqué, 0, 15 séptimos, 34 séptimos, menos 62 séptimos, 0 y 1. Y la F2 que se modificó queda así. 0 entre 34 séptimos me va a dar 0. 34 séptimos entre 34 séptimos me da 1. Siguiente, 15 séptimos entre 34 séptimos me va a dar 15 34avos. Y el siguiente, menos 78 séptimos entre 34 séptimos me va a dar menos 78 34avos, pero eso tiene también mitad, entonces me va a dar, vamos a hacerlo, entonces sería menos 78 séptimos entre, entre 34 séptimos. Y eso me daría menos 39 17avos. Menos 39 17avos. Ahí está. Luego 1 entre 34 séptimos me daría 7 34avos.
Y cero entre 34 séptimos, pues me da cero. Ahora voy a volver cero los que están abajo de este uno que acabo de hacer, es decir, este. Y entonces para ello voy a emplear F3, que va a ser igual a menos 15 séptimos de F2, que es la que tiene el uno de F2, más, más mi F3. Y esto va a quedar así. Es igual. Otra vez, como la que voy a modificar es la fila 3, la uno y la 2 quedan igual. Uno 78 séptimos, 62 séptimos, un séptimo, cero y cero. Aquí tengo cero, uno, 15 34 avos, menos 39 17 avos, 7 34 avos, cero. Y en el último, entonces tengo menos 15 séptimos por F2 que vale cero más F3 que vale cero, voy a tener cero. Luego menos 15 séptimos por uno, menos 15 séptimos más F3 que vale 15 séptimos, voy a tener cero. El que sigue quedaría de la siguiente manera. Entonces quedaría menos 15 séptimos más, perdón, menos 15 séptimos por F2, que F2 vale, en este punto, vale 15 34 avos. Entonces sería por 15 34 avos. Y eso, más la F3, que vale 34 séptimos, más 34 séptimos, que me da un valor de 133 34 avos. Y lo voy a montar aquí. 133 34 avos. El siguiente sería menos 15 séptimos por F2, que vale menos 39 17 avos. 39 17 avos, más F3, que vale, o valía menos 62 séptimos. Entonces, sería menos 62 séptimos. Y esto me va a dar un valor de menos 67 17 avos. Voy a poner aquí, menos 67 17 avos. Ahí está. El siguiente, menos 15 séptimos por 7 34 avos, por 7 34 avos, ajá, porque es lo que tengo aquí. Luego eso más F3, que vale cero. Entonces, más cero, o solamente lo expreso así. Eso me va a dar menos 15 34 avos. Entonces aquí pongo menos 15 34 avos. Y luego, 15 por, menos 15 séptimos por cero, cero, más uno, aquí me va a quedar un uno. Y ya tengo esto. Ahora voy con este valor a convertirlo también en uno. Entonces eso va a ser F3 igual a lo que tengo en F3 entre, entre 133 34 avos. Continúo y esto va a ser igual a, nuevamente, la fila uno y la 2 no las modifico, entonces las pongo tal cual. Uno 78 séptimos, 62 séptimos, un séptimo, cero y cero. Luego, cero 1 15 34 avos. De este lado menos 39 17 avos. 7 34 avos y cero. Y el último, aquí vamos a tener cero y cero. Luego 133 34 avos entre 133 34 avos me va a quedar cero. De este lado tengo menos 67 menos 67 17 avos, vamos a ponerlo. Menos 67 17 avos entre 133 34 avos. Y esto me da un valor de
menos 134, 133 menos 134, 133. Luego tengo menos 15 34 entre 134 34 entonces sería menos 15 34 entre 133 34 y eso me da menos 15 133. Y por último, 1 entre 133 34 me va a dar, pongo, vamos a por esto, y eso me va a dar 34 133. Listo, ahí queda. Muy bien, ya tengo esto, aquí me equivoqué, en este era uno porque es 133 34 entre 133 34, este no es cero, es uno. Ok, entonces ahora sí continuamos, ya tengo mis unos de aquí, pues no tiene nada abajo. Ahora voy con los números que están arriba de los unos, convertirlos en cero. Voy a empezar con esto. Entonces ahí tengo que en la fila uno va a ser igual a menos 78 séptimos, tomo como pivote este, de la fila 2 más la fila uno. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. Primero sería menos 78 séptimos por cero, cero más uno, y va a seguir teniendo un uno. Luego menos 78 séptimos por uno, menos 78 séptimos más 78 séptimos, aquí me va a quedar un cero. Luego, menos 78 séptimos por la fila 2 que vale 15 34 bueno, vamos a irlo haciendo. 78 séptimos más F1 que es 15 34 67 sobre 17. Listo. Ahora sí que sigue, que sería este. Sería menos 78 séptimos por menos 39 17. Y luego eso más F1 que vale un séptimo. Y esto me da un valor de 437 17. Luego voy con el que sigue. Menos 78 séptimos por F2 que vale 7 34 7 34 más F1 que vale cero, entonces más cero, y esto me da menos 39 17. Y pongo menos 39 17. Luego menos 38 séptimos por F2 que vale cero, va a ser cero más cero, cero. Ya está. A F2 y F3 no les hice nada, los paso tal cual están. 0 1 15 34 cero 0 1 menos 39 17 menos 134 sobre 133. Aquí 7 34 aquí menos 15 sobre 133, aquí cero y aquí 34 sobre 133. Entonces, los resultados que tengo, ya nada más voy con estos dos de arriba, volver los ceros. Y entonces, para el primero, tendría lo siguiente. Tendría F1 va a ser igual a menos 67 17 por mi F3 más F1. Para la F2 tendría F2 igual a menos 15 34 por F3 más F2.
Vamos a ver cómo nos queda esto. Bueno, para el primer elemento, menos 67 avos por F3, que sería por cero, cero. Más F1, que es uno, tengo uno. Aquí igual me va a quedar cero. Luego el que sigue, menos 67 por uno, menos 67 avos. Más 67 avos me va a quedar cero. Línea. Luego tengo menos 67 17 por 437 17. Entonces lo hago. Sería entonces menos 67 17 por 437 17. Y luego esto más F1. Me perdí. Será menos 67 17 por F3, que vale esto, ¿no? Menos 133 34. Ajá, porque es F1 igual a menos 67 17 por F3, que sería esto. Menos 134 sobre 133. Ajá. Y todo esto más, más F1, que vale 437 17. Y esto me va a dar 3.947 133. 3.947 sobre 133. El siguiente sería menos 67 17 por F3, que vale menos 15 sobre 133. Luego más F1, que vale menos 39 17. Entonces sería menos 39 17. Y esto me va a dar un valor de menos 246 133. Menos 246 sobre 133. Y bueno, voy con el último, que sería menos 67 17 por F3, que es 34 133, más F1, que aquí vale cero. Entonces, sería más cero, y esto quedaría sí, quedaría menos 134 133. Ok, y acabé con la F1, voy con la F2. Aquí voy a tener cero y uno. En este voy a tener menos 15 34 por uno, más 15 34, cero. El que sigue sería menos 15 34 por, por F3, que F3 vale menos 134 sobre 133 avos. Menos 134 menos sobre 133. Y luego esto más F2, o sea, más menos 39 17. Y esto me da menos 246 133. Siguiente valor, tengo menos 15 bueno, menos 15 34 por F3, o sea, menos 15 34 por menos 15 133. Y eso, más F2, que equivale 7 34, más 7 34. Y esto me da un valor de 34 133. Y por último, menos 15 34 por 34 133 por 34 133. Y eso más F2, pero F2 en ese punto vale cero, porque es el último, es este. Entonces, esto me va a dar menos 15 sobre 133. Y aquí abajo voy a tener 001, porque al F3 no le hice nada, se pasa tal cual. Menos 133, perdón, menos 134 sobre 133.
menos 15 sobre 133 y 34 sobre 133. Y esto ya sería entonces los valores de mi matriz inversa. Entonces continuamos. Ok, entonces ya tengo la parte de mi fórmula, que es esto. Me falta la x' por y. Entonces lo voy a poner aquí. Voy a poner x' por y. Y voy a tener lo siguiente. Mi x' nuevamente va a ser todo esto. Bueno, esto que tiene aquí. Entonces puedo todo esto volverlo a poner. Y va a ser por la y, que son estas partes. Lo voy a anotar y continuamos. Bien, aquí lo tengo entonces. Mi x' por y. Y esto me va a dar lo siguiente. Cuando haga el 1 por 10 más 1 por 8,5 más 1 por 9,8 más 1 por 9 más 1 por 9,9 más 1 por 8,7 más 1 por 9,2. Entonces, todo esto me va a dar un valor de 65,1. Ponerlo, 65,1, toda esta suma. Luego, todos estos por estos me va a dar un valor de 728,6. Y por último, la columna 3, que todos estos por esto, que me da un valor de 578,5. Y ya tengo mi x' por y. Entonces ahora sí voy a juntar mis dos valores, que serían esto, que es esto, por x' por y. Bien, aquí lo que hice fue pasar estos valores que obtuvimos, estos de aquí, acá, pero ya hice las divisiones, aquí ya puedo hacerlas en este punto. Es preferible poner más decimales, estoy poniendo 4, considerando 4, redondeando. Y ya, bueno, aquí nuevamente voy a hacer esta multiplicación, que era lo que me faltaba. Ya tenía esto y ya tenía esto. Entonces ahora lo estoy juntando y multiplicando. Al igual que lo hicimos en las otras operaciones, tenemos tres columnas y tenemos una fila. Entonces hay que multiplicar esto por todo esto y esto por todo esto. Entonces, bueno, 29,7777 por 65,1 menos 1,8496 por 728,6 menos 1,0075 por 578,5. Y eso, bueno, a mí me da un valor de 1,4669. Entonces voy a poner aquí 1,4669. Luego el siguiente son los de la columna 2, igual por cada uno de estos, y los sumamos, que a mí me da un valor de 0,6038. 1,6038. Y el último, que sería la columna 3 por estos valores, me da un valor de, entonces me da un valor de 0,1248. Y bueno, de aquí de esto, este va a ser mi valor epsilon. Este va a ser el valor porque voy a multiplicar a mi x1 y este porque voy a multiplicar a mi x2. Entonces ya puedo con esto sacar mi ecuación, que sería igual a, como son positivas en nuestros casos, sería 1,6038 de x1 más 0,1248 de x2 más 1,4669. Y con esto ya obtuve mi regresión lineal múltiple, la cual me va a ayudar para poder, pues, eh, relacionar o encontrar los valores que tengo entre entre la x y las diferentes y. Más bien entre las dos x, que serían, aquí las tengo, entre mis variables independientes con la variable dependiente. Esa es la fórmula y me es importante porque además de poder encontrar esa relación con los datos que ya tengo, también puedo poner nuevos datos y obtener las aproximaciones. Entonces, bueno, eso sería todo. Excelente día.